Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20. Y solo para darle un contexto, esta carta fue escrita por el apóstol Juan a 7 iglesias de Asia Menor, ¿cierto? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ese es el contexto. Y 7 iglesias en Asia Menor, la actual Turquía. Y el propósito de Juan cuando escribe esta carta, ¿cierto?, es presentar la culminación del plan eterno de Dios. Él revela a Cristo en su gloria y presenta su reino futuro también, ¿cierto?, para animar a los creyentes en la época actual, ¿cierto?, a vivir fielmente para la gloria de Dios. Y este pasaje funciona como un fundamento para todo lo que sigue en el resto del libro, porque Juan recibe la visión, en este primer capítulo recibe la visión que le da la forma al resto del libro, ¿sí? Así que déjenme conversar con una ilustración. Cuando preparaba este mensaje, ¿cierto?, pensaba cómo es que a lo largo de la historia de la iglesia, ¿cierto?, muchos creyentes han sufrido por aquello que creen. Muchos creyentes han sufrido por aquello que creen. Estábamos cantando una de las canciones en El Señor, mi Redentor, mi Roca, me parece que era, que decía, mi bien en todo sufrimiento, ¿cierto? Asumimos, sabemos que hay sufrimiento en la vida del creyente. Es un hecho, ¿cierto? Muchos creyentes sufren. Creyentes a lo largo de la historia han ido a prisión, ¿cierto? Otros han sido exiliados. Incluso pensando en el contexto de la iglesia primitiva, ¿cierto? Muchos vivían con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar el día de mañana. ¿Cierto? Predicaban el evangelio, pero se permanecían fieles, ¿cierto?, a pesar del sufrimiento. La iglesia seguía reuniéndose y lo hacían todo esto, ¿cierto? Se reunían, predicaban el evangelio, ¿cierto? Cantaban alabanza al Señor, incluso, ¿cierto?, si les podía costar caro. Y en el caso de la iglesia primitiva, claramente eso muchas veces, ¿cierto?, podía ser la muerte, ¿cierto? Así que la idea es que el sufrimiento para ellos y para nosotros sabemos también, ¿cierto?, incluso en nuestro día, ¿cierto?, el sufrimiento no es algo extraño para la vida del creyente. Pese a que muchas veces, ¿cierto?, hay llamadas iglesias que dicen, ¿cierto?, que el creyente no debería sufrir, ¿cierto?, que no, si está sufriendo, ¿cierto?, no está siendo un creyente verdadero. Un error muy, muy grande, ¿cierto? Para ellos, ¿cierto?, para nuestros hermanos en la iglesia primitiva, también para nosotros, ¿cierto?, el sufrimiento no es algo extraño, sino que es parte de permanecer firmes, ¿cierto?, en lo que creemos. Y eso nos lleva a hacer la pregunta, ya asumiendo, ¿cierto?, que la vida del creyente conlleva sufrimiento, ¿cierto?, que sabemos que pasamos, ¿cierto?, como dice el Salmo 23, por el valle de sombra y de muerte. ¿Qué es lo que sostiene al creyente en momentos como ese? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que sostiene al creyente en momentos como eso, en que los momentos que realmente pasamos por etapas de nuestra vida que conllevan sufrimiento? Porque es muy fácil, ¿cierto?, ser fiel al Señor cuando todo está bien. Es muy fácil ser un creyente verdadero, ¿cierto?, venir a la iglesia a cantar alabanza, ¿cierto?, con ganas, ¿cierto?, con alegría cuando todo está bien. Pero ¿qué es lo que sostiene al creyente en esos momentos de sufrimiento? ¿Qué es lo que le da la fuerza al creyente y la perseverancia, ¿cierto?, en medio del sufrimiento? Y creo que este pasaje en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20 nos proporciona la respuesta a esa pregunta, mostrándonos quién es Cristo en relación con su iglesia. Así que en el tiempo que vamos a pasar juntos en la palabra de Dios, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20, 3 aspectos de la visión que tiene Juan, que te van a ayudar a ti, ¿cierto?, a rendirte en adoración a Jesucristo. Por si a alguien le gusta tomar notas, 3 aspectos de la visión de Juan que te van a ayudar a ti a rendirte en adoración a Cristo. Y nuevamente, si a alguien le gusta tomar notas, vamos a dividir el pasaje básicamente en 3 partes. Versículos del 9 al 11, ¿cierto?, como Cristo comisiona a Juan. Versículos del 2 al 16, cómo es que Cristo es revelado en gloria. Y los versículos del 17 al 20, cómo es que Cristo mismo explica la visión que Juan está viendo. Pero antes de eso me gustaría que pudiera acompañarme allá, inclinar su rostro y comenzar con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, estamos tan agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos acá, Señor. Reunirnos, Señor, como tu iglesia, Padre. No solamente cantar alabanzas a tu nombre, Señor, Padre, cuando nuestro corazón, Señor, quiere alabarte, Padre, que reconocemos, Señor, tu grandeza, Señor, tu amor, tu misericordia, Padre. Como cantábamos, Señor, tan gran salvación que nos has dado, que ahora somos llamados hijos de Dios, Padre. Señor, te pido que en esta hora, Padre, podamos venir a tu palabra, Señor, podamos maravillarnos, Señor, ante tu palabra, Padre, ante cómo tú has sido revelado a través de ella, Señor.
Padre, gracias por Cristo, nuestro Salvador, Señor. Te pido, Señor, que al final del estudio, Padre, podamos tener un más alto concepto de quién eres tú, Señor. Podamos ver tu grandeza, Padre, y podamos reconocer, Señor, la gloria de Cristo y que tan grande salvación tú nos has dado en Él. Padre, ayúdame a mí a ser claro, Señor, Padre, y te ruego por mis hermanos también, Señor, que quites cualquier tipo de distracción, Señor. Y Padre, que en este día, Señor, tanto en este estudio como después en el resto de esta reunión de domingo, Señor, que cualquier cosa que hagamos, Señor, que digamos, incluso nuestros pensamientos, Señor, hagamos todas las cosas para tu gloria, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20. El primer cierto aspecto de esta visión de Juan se encuentra en los versículos del 9 al 11. Y vemos cómo Cristo comisiona a Juan. Así que vamos ahí, la Biblia dice así, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, que son a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así comienza esta porción, ¿cierto? Del comienzo de esta carta, ¿sí? Y fíjense cómo comienza el versículo 9, dice, yo, Juan. Nuevamente piensen, ¿cierto? En cómo es que los creyentes, ¿cierto? Tanto en la iglesia primitiva, incluso a hoy en día, ¿cierto? Cómo sufrían por su fe, ¿cierto? No estaban alejados, ¿cierto? Aislados, alienados de la dificultad, sino que estaban en medio de ella, ¿cierto? Vivían en dificultad. Y su fe, ¿cierto? Fue vivida bajo opresión, ¿cierto? Y ese es exactamente como Juan se presenta en esta carta. Fíjense, por parte, ¿cierto? Yo, Juan, ¿cierto? Comienza, ¿cierto? Enfáticamente, él se presenta como un testigo, ¿cierto? De lo que está a punto de escribir. Pero fíjense cómo se presenta, él dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Una cosa que me impacta mucho, si cada vez que pienso en eso, creo que a lo largo de mis 35 años he conocido mucha gente que no lee el libro de Apocalipsis. Las razones pueden variar, ¿cierto? Quizás miedo, voy a leerlo, no voy a entender nada. Quizás lo leo y no me va a gustar lo que leo. No sé, las razones pueden variar mucho, ¿cierto? Pero Apocalipsis es una carta muy, muy hermosa y alentaría que, si no la han hecho, que puedan leerla. Alentaría que puedan hacer aquello, ¿sí? Quiero que sepan que el libro de Apocalipsis eh, es la revelación, ¿cierto? Es parte de la revelación de Dios. Dios se ha revelado por medio de su palabra, ¿sí? Y como creyentes hacemos bien en gozarnos, ¿cierto? En leerla, en entenderla, y no solo leerla y entenderla, sino también obedecerla, ¿sí? Lo mismo aplica al libro de Apocalipsis, ¿sí? La palabra copartícipe que ocupa Juan acá, ¿cierto? Habla de una experiencia compartida. Él no está hablando, ¿cierto?, por encima de los demás. Él no está hablando como que estuviera aislado de los demás, sino que está junto a ellos, es copartícipe, ¿cierto? Básicamente está diciendo, estamos juntos en esto. ¿Y qué es de qué cosa es copartícipe? Y él lo dice, ¿cierto? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, ¿cierto? En la tribulación, presión y sufrimiento real, ¿cierto? En el reino, ¿cierto? En la participación en el reino de Cristo, ¿cierto? Y la paciencia de Jesucristo, o la perseverancia, dicen algunas otras versiones, ¿cierto? En paciencia bajo la dificultad, ¿cierto? En medio de la dificultad. Y todas esas están conectadas, fíjense, por lo que sigue después, de Jesucristo. Eso significa que la vida del creyente, ¿cierto? No es meramente una vida de placer, una vida de comodidad. Esta vida, ¿cierto? Incluye sufrimiento, lo dice Juan, ¿cierto? La participación en el reino y la perseverancia o la paciencia. Todo esto, ¿cierto? En unión con Cristo, y también cantábamos sobre eso, ¿cierto? Unido a Cristo. Y esto es consistente, ¿cierto? Con lo que dicen las Escrituras ya en
Juan 16:33, nuestro Señor Jesús, Él dice, en el mundo tendréis aflicción. No dice, quizás en el mundo van a tener aflicción, dice, en el mundo van a tener aflicción. Me parece que sí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿cierto? Yo he vencido al mundo, dice. En Hechos 14:22 se nos dice también, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No alguna potencial tribulación, no unas pocas tribulaciones, dice, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y luego Juan, ¿cierto? Nos dice, ¿dónde es que está cuando él empieza a escribir esta carta? Dice, yo estaba en la isla llamada Patmos. No sé si a alguno de los hermanos le gustará la historia o la geografía, no sé. Pero dice, yo estaba en la isla llamada Patmos. Y este no era un lugar de placer, ¿cierto? No estaba vacacionando en Patmos. Este era un lugar, ¿cierto? Duro, ¿cierto? Este era un lugar de exilio. ¿Y por qué está ahí? Él dice, lo dice inmediatamente, dice, ¿por qué estaba en Patmos? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La razón por la que Juan está sufriendo, la razón por la que se encuentra, ¿cierto?, en Patmos, es justamente por eso. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, está sufriendo porque ha sido fiel. ¿Y cuál es la verdad central, ¿cierto?, de esta primera parte? ¿Cierto? Que la fidelidad a Cristo generalmente trae sufrimiento. Ser fiel a Cristo va a traer sufrimiento. Si yo puedo, ¿cierto?, mantener una amistad perdurable con el mundo sin jamás molestarlo, tengo que entrar a examinarme, ¿verdad? El mensaje del Evangelio es una ofensa para los incrédulos. La fidelidad a Cristo a menudo, ¿cierto?, va a traer sufrimiento y no comodidad. Y luego sigue el versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el día del Señor, en el Espíritu, perdón, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Que, ¿cierto? Juan está indicando, ¿cierto?, que entró en un estado profético en el cual estaba recibiendo revelación divina de parte de Dios. Y esto no es una revelación divina emocional, no es subjetiva, ¿cierto? En la revelación de Dios, ¿cierto?, que todavía vigente, ¿cierto?, en este tiempo, en que Juan estaba escribiendo la carta, es, ¿cierto?, una revelación del Espíritu directamente a Juan. Y fíjense lo que dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y si a los que les gusta el Antiguo Testamento quizás dicen así, que eso me suena muy parecido a algo, ¿cierto? Una voz de trompeta, ¿cierto? Un sonido asociado con la revelación divina, ¿cierto? Y la autoridad. Me parece que está el pasaje ahí de Éxodo 19:16, donde vemos, ¿cierto?, que una trompeta, ¿cierto?, anuncia la presencia de Dios en el Sinaí. Y me parece que la Reina Valera dice bocina, ¿no? Sonido de bocina muy fuerte. Y en 1 de Tesalonicenses 4:16 también, ¿cierto? Cuando Cristo regresa por su iglesia, 1 de Tesalonicenses 4:16, también una trompeta acompaña, ¿cierto?, el regreso de Cristo. Dice, ¿cierto?, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es la idea, cierto? ¿Cuál es la idea? Dice esa trompeta, ¿cierto?, representa la autoridad, ¿cierto?, de Dios, la revelación divina. No es una voz casual, y no es cualquier persona que él está escuchando a Dios mismo, ¿cierto? Una voz de mando, ¿cierto? Una voz autoritativa. Y el versículo 11 nos dice, ¿cierto?, ¿qué decía esta voz? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Si de nuevo, si les suena parecido, ¿cierto? Es porque justamente tenemos toda la carta Apocalipsis da muchas alusiones a porciones anteriores de la Escritura. Le dice, decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y si el alfa y el omega le suena, justamente es que tenemos porciones en las Escrituras que vemos esto, ¿cierto? Dice, le dice, vamos a volver al alfa y omega, pero le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
¿sí? Fíjense, le dice, escribe en un libro y mándalo a las 7 iglesias. 2 mandatos, ¿cierto? Escribe y manda. ¿Cuál es la idea, cierto? La revelación que Juan recibe no es una revelación, como muchos dicen hoy en día, ¿cierto? Que reciben revelación y se la guardan para ellos mismos, ¿cierto? Tampoco es una revelación, ¿cierto?, que recibe y que no pasa, ¿cierto? Él recibe una revelación de parte de Dios. ¿Y cuáles son los mandatos? Escríbela y envíala, ¿cierto? Mándala. Esta revelación, ¿cierto?, no tiene que ser privada, ¿cierto? Tiene que ser registrada, quedada por escrito y entregada a las iglesias, lo cual se alinea, ¿cierto?, con otros pasajes de las Escrituras, ¿cierto? Jeremías 30, versículo 2, Dios dice, escríbete en un libro, le dice a Jeremías esto, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, ¿cierto? Segunda de Pedro 1:21 también nos dice, ¿cierto?, que los hombres de Dios, ¿cierto?, hablaron siendo llevados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdad central, cierto? La palabra de Cristo, ¿cierto?, tiene absoluta autoridad y tiene que ser obedecida. Y si el alfa y el omega le suenan también, justamente, ¿cierto?, son títulos de la deidad, ¿cierto? Dios mismo es reconocido como el alfa y la omega. Entonces Juan te recibe este mandato, ¿cierto?, de escribir y enviar, ¿cierto? Escribe y envía, ¿cierto? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y eso nos lleva, ¿cierto?, directamente al versículo 12, la porción, ¿cierto?, del versículo 12 al versículo 16. Vemos cómo Cristo es revelado en gloria. Y dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Fíjense lo que ocurre acá, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Fíjense que Juan se gira, ¿cierto? Juan está escuchando algo, ¿cierto? Y él se gira. Y fíjense cómo dice, la construcción, tanto en griego como en español, es muy rara, ¿cierto? Él escucha algo y después dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. No, generalmente no hablamos así, ¿cierto? Déjame ver cómo cantas. No, ¿cierto? Pero él dice, me volví para ver, ¿cierto? Para poner en mis ojos lo que yo estaba escuchando. Tengo que ver quién es el que está hablando, ¿sí? Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y lo que Juan ve, ¿cierto? Lo cambia todo. Estaba pensando ayer, de hecho le pregunté al pastor, dije, acá están en el lado de la cordillera, ¿no? Y me dijo, la precordillera, ¿ya? Pero, en fin, quien sea, ¿cierto? Que sea parado a mirar la cordillera de los Andes, ¿cierto? Sabe que las fotos, de hecho en el video puse unas fotos, pero ni se veía, ¿cierto? Pero las fotos no le hacen justicia, ¿cierto?, a la cordillera de los Andes, ¿cierto? Y ver una foto no te prepara para maravillarte, ¿cierto?, de lo grande que es la cordillera de los Andes. Desde lejos, ¿cierto? Se ve impresionante. Aún de lejos se ve impresionante, sí. Pero mientras más cerca te acerca mientras más te acercas a la cordillera, ¿verdad? ¿Cierto? Mientras más uno se acerca a la cordillera, más pequeño me voy sintiendo, ¿cierto? Mientras más cerca estoy de la cordillera, ¿cierto? Esas montañas gigantes, más pequeño me voy sintiendo. Mientras más cerca, más pequeño me voy sintiendo. ¿Cierto? Hay un sentido de asombro que es natural, ¿cierto? Ante algo tan grande, ¿quién soy yo, ¿cierto? Que estoy parado acá. Incluso ahora lo estoy pensando, ¿cierto? Que tuve que bajar mucho el micrófono porque el pastor es más alto que yo, más grande que yo. ¿Cierto? Hay un sentido natural de asombro. Ahora, ¿cierto? Multiplique eso infinitamente y va a empezar a entender qué es lo que Juan está viendo y oyendo. Y él dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Sí? Bueno, ya de nuevo, ¿cierto? El hecho de que dice, me volví para ver la voz, es una construcción, ¿cierto?, inusual, porque generalmente no decimos eso, pero ¿qué es lo que ve? Dice 7 candeleros de oro. Aún no ve, ¿cierto?, al que está hablando, ve 7 candeleros de oro.
Y esto después se explica, ¿cierto? Como las iglesias un poquito más abajo, ¿cierto? En el versículo 20. ¿Cuál es la idea? Algo que me gustaría que pusieran mucha atención, ¿cierto? Algo que los anime a leer el libro de Apocalipsis. Después de, ¿cierto? De traducir el texto, ver todas las palabras claves, ¿cierto? Las construcciones claves, ¿cierto? Toda la relación entre las oraciones, qué sé yo. Si al preparar el sermón, ¿cierto? En algún momento de la preparación, uno consulta comentarios, ¿verdad? Incluso quizás muchos de ustedes han leído libros, ¿cierto? Que explican un libro de la Biblia. ¿Cuál es el tema? Dice acá el versículo que se volvió, ¿cierto? Y vio 7 candeleros de oro. Cuando estaba preparando el sermón, consulté algunos comentarios de toda línea, de toda corriente, ¿cierto? Para saber, siento, cuáles son los argumentos que los que están en contra también ocupan. Pero algo impactante específicamente del libro Apocalipsis es que llegan el comentario al versículo 12, dice, vi 7 candeleros de oro, 40 páginas tratando de adivinar o de especular o de inventar realmente qué son los 7 candeleros. Y se lee de todo, ¿cierto? La imaginación del ser humano es como impactante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que esta es la revelación de Dios, ¿cierto? No es la ocultación de Dios, ¿cierto? No sé si es una palabra real. No es que Dios está ocultando algo, ¿cierto? Está revelando algo. Y Dios, ¿cierto? Aquí Juan ve 7 candeleros de oro. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando vamos al estudio de la Biblia, ¿cierto? Nos apuramos mucho para uy, ¿qué serán los 7 candeleros? Quizás se refiere a, no sé, qué sé yo, qué sé. O vamos a los comentarios, quizás que se refiere a qué sé yo. Pero, ¿cuál es el ejercicio? Bajamos un poquito, un par de versículos más, ¿cierto? Al versículo 20, y específicamente Cristo mismo nos explica qué son los 7 candeleros, ¿cierto? No tenemos que saltar a conclusiones apresuradas, no tenemos que tratar de ser muy imaginativos, ¿cierto? Lo cual nos puede llevar a muchos errores, ¿sí? Dios mismo se ha encargado de revelar en su palabra, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo? Solo un ánimo ahí para que pueda leer el libro por usted mismo, ¿sí? 7 candeleros de oro, ¿cierto? Que luego son explicados como las iglesias, y no es un candelero con muchas ramas, ¿cierto? Sino que 7 eh, eh, candeleros distintos, candeleros de oro distintos, ¿cierto? Cada iglesia, la iglesia a la que Juan está escribiendo, ¿cierto? Son individualmente responsables delante de Cristo, y cada iglesia, ¿cierto? Todas las iglesias, las 7 iglesias, ¿cierto? Están paradas en la presencia de Dios. Versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En medio de los candeleros, ¿cierto? Una frase clave, ¿cierto? Cristo no está distante, Cristo no está apartado de su iglesia, ¿cierto? Él está en medio de sus iglesias. Y esto es consistente, ¿cierto? Con lo que dice, lo que dice la Escritura, ¿cierto? Lo vemos así. Y luego Juan dice, vi, en medio de los 7 candeleros, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Otra expresión repetida en la Escritura, ¿cierto? Y si alguien le empieza a hacer, ¿cómo se dice? A hacer ruido. Sí, está en Daniel, ¿cierto? Daniel 7, versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Y cuál es la clave, cierto? Esta expresión en Daniel 7, versículo 13, y esta expresión aquí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. ¿Cierto? El Hijo de Hombre que se está mencionando es descrito con los atributos que le pertenecen intrínsecamente a Dios. Los mismos atributos de Dios se están ocupando para describir al Hijo de Hombre. Esta no es solamente una figura humana, ¿cierto? Este es el Mesías divino, Jesucristo, en toda su gloria. Y fíjese cómo que lo describe, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Y estas descripciones comunican, ¿cierto?, en la vestimenta que lleva, ¿cierto?, la dignidad, la autoridad y el honor que le corresponde, ¿cierto?, a este hijo de hombre. Versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Nuevamente esto hace eco, ¿cierto?, a Daniel, volvemos a Daniel 7, un poquito de versículo antes, ¿cierto? Versículo 9, donde el anciano de días, ¿cierto?, Dios mismo, que está por ahí en la pantalla, ¿cierto?, Dios mismo es descrito de la misma manera, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. También sale en Isaías 41:4, ¿cierto?, donde Dios declara quién es Él, ¿cierto?, su identidad eterna. Y el punto es claro, si vemos estas similitudes, ¿cierto?, entre el anciano de días y el hijo de hombre, que son descritos de la misma manera, exactamente de la misma manera, ¿cuál es el punto? El punto es claro, ¿cierto? Cristo es Dios. La voz que Juan está escuchando, bueno, viendo, ¿cierto?, es Dios. Jesús es Dios. Cristo comparte, ¿cierto?, la identidad divina, la identidad de Dios. Él es Dios. No es un Dios. No es solamente un maestro bueno, como incluso muchas sectas, ¿cierto?, lo dicen a veces. No es solamente un filósofo, ¿cierto? No es el Jesús hippie que muchas veces vemos en la tele, ¿cierto? Cristo es Dios. Y lamentablemente en muchas iglesias eso se olvida, ¿cierto? Lamentablemente en muchos lugares, ¿cierto? La falta de reverencia a quien es Cristo es terrible, ¿cierto? Es increíble muchas veces. Versículo 14 sigue, ¿cierto? Dice, sus ojos como llama de fuego, ¿cierto? Visión perfecta, penetrante, ¿cierto? Nada se le esconde. Hebreos 4, versículo 13 dice que todas las cosas, ¿cierto?, están desnudas, están abiertas, ¿cierto?, expuestas delante de Él. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algún día, ¿cierto?, de que tenemos que dar cuenta. Y el mismo libro de Apocalipsis, un capítulo después, ¿cierto?, versículo 23, Apocalipsis 2, 23, dice, Jesús mismo dice, ¿cierto?, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y después, ¿cierto?, continúa, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Sí? Nuevamente, ¿cierto?, sus pies como el bronce bruñido, ¿cierto?, refulgente como en un horno, ¿cierto?, la pureza, ¿cierto?, y la fuerza también, ¿cierto?, y el juicio son la imagen que se está tratando de demostrar, ¿cierto? Y después dice, fíjese, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Estaba mirando ahora alrededor del salón y creo que los grupos etarios son bien variados. Está bien. Para los que nacimos en los 90 y para atrás, quizás se acuerdan de una alabanza que cantábamos cuando era un chico, ¿cierto? Que decía esto mismo, ¿cierto? Como el estruendo de muchas aguas. No sé si... No sé. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Pero dice su voz, ¿cierto? Dice su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cierto? Algo asombroso, ¿cierto? Poderoso, algo innegable e inescapable, ¿cierto? Y nuevamente, si alguien le hace sonido, si alguien le hace ruido, justamente también es una imagen que viene del Antiguo Testamento, ¿cierto? Ezequiel 1:24, me parece que sí. Ezequiel 1:24 dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban. Dice, como sonido, la Valera le pone en esta parte sonido, ¿cierto? Como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, etcétera, ¿cierto? Como ruido, como estruendo, sonido, ¿cierto?, de muchas aguas. Ezequiel 43:2 también, ¿cierto? Me parece que está por ahí, ¿cierto? Habla, ¿cierto?, de la gloria del Dios de Israel y dice, su sonido era como el sonido de muchas aguas. ¿Cuál es la idea, cierto? La voz de Dios, ¿cierto?, no es suave ni tampoco es incierta, ¿cierto? Es majestuosa y es autoritativa. Eso es lo que Juan está tratando
de explicar, ¿cierto?, cuando está hablando, ¿cierto?, de esta visión. Esa es la idea, ¿cierto? Versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sí, sí. Creo que dije 17, 16. Me confundo yo mismo. En su diestra, ¿cierto?, tenía 7 estrellas. La diestra, a lo largo de toda la escritura, ¿cierto?, simboliza la autoridad y el control, ¿cierto? Y Cristo, ¿qué es lo que dice? Él dice, tiene en su diestra, en su mano, ¿cierto?, tiene las 7 estrellas. Y nuevamente, ¿cierto? O sea, eso significa que tiene autoridad sobre ellas, ¿cierto? Las tiene en su mano. Y dice, de su boca sale una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dos cosas que señalar ahí. Tiene las estrellas en su diestra, ¿cierto? ¿Qué son las estrellas? Nuevamente nos saltamos a conclusiones, vamos al resto del... Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Versículo 20. Y dice, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. No me resultó lo de la canción, así que voy a preguntar de nuevo. Para los que nacimos en los 90, un poquito para atrás, quizás le gusta, o bueno, 2000 quizás también. A mi familia a veces nos gusta ver películas, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos 3 niños, creo, no sé cuándo fue la última que vimos en realidad. Pero una película que me acuerdo que me impresionó mucho cuando salió, que fuimos a ver al cine y todo, era El Señor de los Anillos. Y siempre toda la historia, ¿cierto?, mencionan esta lucha, ¿cierto?, entre el bien y el mal. Y sea cual sea, ¿cierto?, la historia de fantasía que usted lea, ¿cierto?, o película que vea, qué sé yo, siempre está como esta pugna, ¿cierto?, entre el bien y el mal. ¿Cuál es el tema? Que siempre es como que los buenos ganan hace apenas, ¿cierto? Como que la batalla es terrible, ¿cierto? Quedan todos ensangrentados, quedan todos así, todos sucios, todos cochinos, mueren varios, ¿cierto? Y apenas ganan. Lamentablemente creo que incluso en redes sociales muchas veces he visto esta imagen como de Jesús haciéndole un gallito al diablo, como que está ahí, ¡ay!, como que no sabe si le va a ganar, ¿cierto? Una imagen totalmente irreverente, ¿cierto? Dice, de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Usted va al fondo, ¿cierto? Al final, a la batalla final en Apocalipsis. Cristo llega al campo de batalla y no hay una batalla épica, gigante, ¿cierto? No es como que los buenos contra los malos y que les cuesta, no, no. Cristo llega al campo de batalla, ¿cierto? Dice, abre su boca, ¿cierto? Y todos caen muertos. Muertos. Completamente muertos. De su boca, ¿cierto?, sale una espada aguda de 2 filos. Eso es una expresión, ¿cierto?, crucial, ¿cierto? Su palabra, su discurso, ¿cierto?, es lo que lo ocupa para juzgar y para dividir, ¿cierto? La venimos después en su estudio personal, que pueda ahí también leer, o cuando lea todo Apocalipsis, ¿cierto? O si solo es curioso, va a querer ir al final, vaya al final, vea la batalla final, ¿cierto? Vea lo inmediato, ¿cierto?, que es instantáneo, ¿cierto? Así como mismo como Dios dijo, sea la luz y fuera luz, Dios va a abrir su boca y sus enemigos van a caer todos muertos. Y esto, ¿cierto?, se alinea con pasajes como Isaías 49, versículo 2. Que, me encanta esto. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por esa etapa bruñida, me guardó en su aljaba. Hebreos 4:12. La palabra de Dios, ¿cierto?, dice que es viva, ¿cierto?, que es activa, que dice más cortante, me parece que dice la Valera, más cortante que toda espada de 2 filos. Y después Juan sigue describiendo, ¿cierto? Dice, y su rostro era como el sol. Como el sol cuando, ¿cierto? Cuando resplandece en su fuerza, cuando más fuerte pega, ¿cierto? Como el sol. Y desde que hemos estado acá, creo que hemos visto más lluvia que otra cosa. Pero si ustedes alguna vez van a California, todo el año hay sol, ¿sí? Tenemos una estación todo el año, ¿cierto? Solo verano. Todo el año hay sol, ¿cierto? Pero dice, el rostro, ¿cierto? Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, ¿cierto? Una gloria tan sorprendente, ¿cierto? Si recuerda la escena de la transfiguración, ¿cierto? Cuando los discípulos, ¿cierto?, suben al monte, ¿cierto? Cristo se transfigura, ¿cierto? Mateo 17, versículo 2. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol. Como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y en el pasaje, ¿cuál es la respuesta de los discípulos? ¿Cierto? Caen ahí tirados al suelo.
Éxodo 34:29, ¿cierto? Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, ¿cierto? Muéstrame tu gloria. ¿Qué es lo que le pasa a Moisés? Después baja a la montaña y está todo brillante, ¿cierto? Blanquito. No lo podían ni mirar, dice. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte, ¿cierto? Con las dos tablas del testimonio en su mano, cuando bajó, ¿cierto? No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Moisés habló con Dios, ¿cierto? Dios le muestra sus espaldas, ¿cierto? Y él baja y está brillando como, dice, resplandecía su rostro, ¿cierto? Está hablando del rostro de Dios, ¿cierto? Dice que es como no brilla un poquito nomás, ¿cierto? No es como Moisés, ¿cierto? Que estaba reflejando un poquitito, ¿cierto? De la gloria que Dios le muestra, ¿cierto? Su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Asombroso. Asombroso, ¿cierto? Fíjese, un punto importante. Dice su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, ¿cierto? Cristo no es solamente un reflejo de la gloria de Dios, ¿cierto? Él posee la gloria de Dios, Él es la fuente, ¿cierto? De la gloria. ¿Y cuál es la verdad principal, ¿cierto? De esta sección, de estos versículos hasta el 16. Cristo no es solamente un Salvador, ¿cierto? Él es el Señor, ¿cierto? Glorioso y soberano, ¿cierto? Que tiene las estrellas en su mano y cuya gloria brilla como el sol. Y eso nos lleva a los últimos versículos, ¿cierto? Versículos del 17 al 20. Juan dice, 17 al 20, cuando le vi, después de que lo vi, ¿cierto? Fíjense la reacción, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, ¿cierto? Como hombre muerto caí a sus pies. Y este no es lenguaje simbólico, ¿cierto? Es algo real, es una respuesta física, ¿cierto? Que Juan está teniendo ante la gloria asombrosa de Dios. Caí como muerto a sus pies. Juan colapsa, ¿cierto? Se cae al suelo, se va al suelo. Y esto también es consistente con otra porción de las Escrituras, donde hay un encuentro, ¿cierto? Con la revelación divina, ¿cierto? En Daniel 10, versículo 9. ¿Qué le pasa a Daniel? ¿Lo van a tener ahí en pantalla? ¿Creo? Sí. Fíjense lo que le pasa a Daniel. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro a tierra. A tierra se fue Daniel, ¿cierto? Sobre su rostro. Ezequiel 1:28, ¿cierto? Usted recuerda la escena, ¿cierto? Como parte del libro de Ezequiel está sentado, ¿cierto? Triste al lado del río Quebar. ¿Y qué pasa? También se cae delante de la gloria de Dios. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta natural, ¿cierto? Ante la gloria de Dios, la humillación, ¿cierto? Rostro a tierra, ¿cierto? La única respuesta, diría yo, ¿cierto? La única respuesta apropiada que podemos tener ante la gloria de Dios, reflejada en su palabra, ¿cierto? Es esta misma, la única respuesta adecuada. Y luego pasa algo impresionante, ¿cierto? Juan, ¿cierto? Ve la gloria, ¿cierto? Ve la gloria de este hijo de hombre, ¿cierto? De hijo del hombre que decía el versículo 13. Y dice, caí como muerto a sus pies. Pero fíjense lo que pasa algo asombroso, dice, y él, el hijo del hombre, ¿cierto? Cuya gloria me tiró a suelo, ¿cierto? Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, este mismo, ¿cierto? Va donde Juan, y para los que son padres acá, que creo que hay varios, así, ¿cierto? Generalmente es un gesto que hacemos, ¿cierto? Para reconfortar a nuestro hijo, ¿cierto? Así como, hijo, muy tranquilo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo acá? Mire, y fíjese, cuando caí como muerto a sus pies, él puso su diestra sobre mí diciéndome, ¿qué le dice? No temas, no temas. Pone su diestra sobre él, ¿cierto? Y le dice, no temas, ¿cierto? La misma mano que tiene autoridad, ¿cierto? Que tiene en su mano, ¿cierto? Las estrellas, ahora es extendida, ¿cierto? Para confortar, para reconfortar, para entregar, ¿cierto? Misericordia y gracia, ¿cierto? Y fuerza a Juan. ¿Qué le dice? Le dice, no temas, no temas. ¿Por qué es que Juan no tiene que temer? ¿Por qué es que le está diciendo, ¿cierto? Que no tiene que temer. Y la respuesta es por quién es Cristo. La respuesta es por quién es Cristo. Y esto no me crea a mí, ¿cierto? Crea la Biblia, ¿cierto? Dice, no temas. ¿Por qué Juan no tiene que temer? Lo dice inmediatamente. Porque yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por esa razón,
¿cierto? Es que Juan no tiene que temer, porque él es el primero y el último, nuevamente una expresión usada para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y el último, y no hay Dios aparte de mí. Yo soy el primero y el último, y no hay Dios aparte de mí, ¿cierto? Isaías 48, un capítulo más allá, ¿cierto? 48, versículo 12, Dios declara, ¿cierto?, su identidad eterna, y dice, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, ¿cierto? Es enfático en el hebreo, ¿cierto? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, o el último. ¿Qué significa? Cristo es eterno, Cristo es soberano, ¿cierto? Y después justamente le dice, yo el primero y yo el último, y el que vivo, y el que vivo. Y creo que eso fue una buena traducción, ¿cierto? De cómo está expresado en el original, ¿cierto? Aquel que está vivo. Yo soy aquel que está vivo. El primero y el último y aquel que está vivo y el que vivo. Pero fíjense, vivo, ¿cierto? Actualmente está vivo. ¿Y qué dice después? Dice, y estuve muerto. En algún momento del pasado él murió, ¿cierto? Pero estoy vivo, ¿cierto? El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, la resurrección, ¿verdad? Victoria sobre la muerte. El que vive, ¿cierto? El que estuvo muerto, pero que he aquí, ¿cierto? El vive por los siglos de los siglos. Amén. Y eso alinea, ¿cierto?, también con la Escritura, Romanos 6:9, ¿cierto? Cristo habiendo resucitado de los muertos, dice Romanos 6:9, Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Al contrario, ¿cierto?, de ciertas prácticas que tienen a otras llamadas iglesias, ¿cierto?, como la Iglesia Católica, y cada domingo, ¿cierto?, comen ¿cómo se llama? La hostia, gracias. La masa, le iba a decir en inglés, sí, bueno, la masa, la hostia, perdón. Como hace, ¿cierto? Toda la misa se están comiendo, ¿cierto? El cuerpo que no sé qué están haciendo, ¿cierto? Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Hebreos 7:25, ¿cierto? Él vive para siempre, dice. Él vive, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Estoy tratando de estar en los 45 minutos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive, y fíjense más encima lo que está haciendo nuestro Salvador, ¿cierto? Para interceder, ¿cierto? Versículo 18 dice, él dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Completa autoridad y control sobre la muerte, dice Isaías 22:22, ¿cierto? El tema de las llaves, ¿cierto? Simbolizan autoridad, ¿cierto? Mateo 16:18, otro pasaje que pueden anotar si quieren, justamente autoridad, ¿cierto? Sobre la muerte, sobre la tumba. ¿Cuál es la idea acá, ¿cierto? Cuando alguien muere, ¿cierto? Eh, Hablando del sufrimiento del creyente, ¿cierto? Todos hemos perdido a alguien en algún momento. Hace muy poquito murió un amigo, un compañero de trabajo, antes de que nos viniéramos a Chile. Y hablé con él, ¿cierto? Un jueves, me parece. Y falleció el domingo, ya después no pude hablar más con él. Todo, ¿cierto? Cuando alguien muere, generalmente hay un sentido, ¿cierto?, profundo de que algo terminó, ¿cierto? Y usted, no sé si ha ido a algún funeral, ¿cierto?, de incrédulos, ¿cierto? Para ellos la muerte, ¿cierto?, es algo totalmente duro y incontrolable, ¿cierto? Lloran, pero porque, ¿cierto?, algo acabó. Pero Cristo declara que Él tiene las llaves, ¿cierto?, de la muerte y del Hades. Los creyentes, dice 1 Tesalonicenses 4, ¿cierto?, nosotros no lloramos como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? ¿Qué significa eso para nosotros como creyentes, cierto? ¿Qué significa que Cristo tenga las llaves, cierto, de la muerte y del Hades? Significa que la muerte no está en control, ¿cierto? Cristo está en control. ¿Y cuál es la verdad? Que la victoria de Cristo sobre la muerte para nosotros los creyentes significa, ¿cierto?, que el temor, ¿cierto? Hay una alabanza que incluso cantamos, no ahora, pero generalmente cantamos al respecto, ¿cierto? Quita el temor. La victoria de Cristo sobre la muerte nos quita ese temor. Debería quitarnos ese temor que tenemos a la muerte, ¿cierto? Y de la mano con 1 Tesalonicenses 4, ¿cierto? Debería llevarnos a que no nos lamentemos, no lloremos, ¿cierto?, como el resto del mundo que no tiene esperanza. Porque Cristo, ¿cierto?, tiene el control de la muerte.
Y así, ¿cierto? Hijo del hombre, ¿cierto? Jesucristo, eh, reconforta a Juan y dice, versículo 19, escribe las cosas que has visto, ¿cierto? Te mostré algo, Juan, ahora escribe las cosas que has visto, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. Las cosas que has visto, ¿cierto? La visión del capítulo 1, ¿cierto? Las cosas que son, lo que va a pasar con la iglesia, capítulos 2 y 3, ¿cierto? Y las cosas que han de ser después de esta, ¿cierto? El futuro. Y por el tiempo, ¿cierto? No los vamos a leer, pero otros pasajes a los que pueden ir, ¿cierto? Para ver esa estructura profética, ¿cierto? Daniel 2:28, ¿cierto? Que Dios revela qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Solo Dios puede revelar lo que Él va a hacer, ¿cierto? Él sabe lo que va a pasar antes de que pase, ¿cierto? Él ha decretado todo en su perfecta, ¿cierto? Soberanía de todo cuanto existe. Y Apocalipsis 4:1, un poquito más adelante, ¿cierto? En cambio, ¿cierto? A los eventos futuros, ¿cierto? ¿Cierto? Esta escena, esta visión que Juan tiene acá, le da la forma a todo el libro de Apocalipsis. A todo el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Versículo 20 dice, aquí vemos, ¿cierto? Que Cristo mismo, ¿cierto? Se dedica a explicar, ¿cierto? Aquellas cosas que muchas veces, muchas otras personas dicen, pueden ser muy ingeniosas, quizá pueden tener mucha imaginación, ¿cierto? Pero Cristo mismo está explicando, ¿cierto? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias, o los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Él mismo explica la visión, ¿cierto? Los 7 candeleros son las 7 iglesias que menciona, ¿cierto? Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y las 7 estrellas son los ángeles, son los mensajeros, ¿cierto? De las iglesias. Y eso es importante, ¿por qué? Porque no tenemos que adivinar el significado, ¿cierto? Cristo mismo da el significado, que es un patrón, ¿cierto? En la Escritura, Daniel 7:16. ¿Qué pasa, cierto? La interpretación es dada, ya está ahí, Daniel 7:16, ¿cierto? Se da la interpretación, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Zacarías 4, versículos 2 al 6, nuevamente se explica, no lo vamos a leer ahora, pero porque es un poquito largo, pero se explica también, ¿cierto? ¿Cuál es la verdad? La verdad central de esta sección y la verdad final, ¿cierto? Es que Cristo, tomando todo esto, ¿cierto? Cristo está, ¿cierto? De pie, ¿cierto? Él se encuentra, ¿cierto? Con total autoridad soberana en medio de sus iglesias y sobre sus iglesias, ¿cierto? Con autoridad sobre sus iglesias, hermano. Sobre sus iglesias. Y algo que me gustaría también que siempre el ejercicio que pudieran hacer, ¿cierto? ¿Cómo podemos pensar, ¿cierto? En un pasaje como este, de la visión, ¿cierto? Que tiene Juan, y qué tiene que ver con el Evangelio, ¿cierto? O qué tiene que ver conmigo como persona, ¿cierto? Una visión que Juan tuvo hace tantos años, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver conmigo, ¿cierto? Y lo que yo les diría, ¿cierto? Amados hermanos, que Cristo no es solamente una figura del pasado, ¿cierto? Muchas veces he escuchado a personas hablar como que sí, Cristo ya fue, ¿cierto? Vino en algún momento y ya fue, ¿sí? ¿Cierto? Murió y se fue. Y como que ahí como totalmente aislado, ¿cierto? Pero Cristo no es solamente, no es una figura del pasado, ¿cierto? Él dice, ¿cierto? Yo soy el que vivo, yo soy el primero, el último, el que vivo y estuve muerto y que viene, ¿cierto? Por los siglos, vivo por los siglos de los siglos. Amén, ¿cierto? Él es el Señor vivo que murió y que fue resucitado entre los muertos. Y debido a que murió y fue resucitado de los muertos, ¿cierto? Él tiene completa autoridad, como dice, ¿cierto? Sobre la muerte y el Hades. Y este es el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Romanos 5:8 nos dice cómo es que Cristo, ¿cierto? Murió por los pecadores, ¿cierto? Ahí lo tienen en pantalla, ¿cierto? Mas Dios, ¿cierto? Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ¿cierto? Él fue sepultado, ¿cierto? Y fue resucitado, ¿cierto? Levantado en el tercer día. Cristo está vivo, ¿cierto? Y Él reina. Esa es la verdad que jamás tenemos que olvidar. Y solamente para pensar, ¿cierto? ¿Cómo podemos pensar, ¿cierto? En algo que fue escrito hace tanto tiempo en el pasado, ¿cierto? Y aplicarlo en nuestra vida. La verdad, ¿cierto? El principio fundamental, ¿cierto? Y eterno es que Cristo no ha dejado a su iglesia. Cristo no ha dejado a su iglesia, todavía está presente en medio de su pueblo. Y la misma verdad, ¿cierto? Que se aplicaba aquí, ¿cierto? Él está en medio de sus iglesias en esta visión,
se aplica para nosotros hoy en día, ¿cierto? ¿Cuáles serían algunas explicaciones que lo animaría, ¿cierto?, a que puedan considerar a la luz de todo este pasaje, ¿cierto? No nos sorprendamos cuando el sufrimiento venga. Así como Juan estaba sufriendo en Patmos, ¿cierto? No nos sorprendamos cuando el sufrimiento venga, ¿cierto? No nos olvidemos de la presencia de Cristo en medio de nosotros, ¿cierto? En medio de su pueblo. No tratemos tampoco a este Hijo del Hombre, ¿cierto? Aquel que vive al primero y al postrero como algo casual. No nos acordemos solamente cuando tengamos alguna petición de oración, ¿cierto? Sino que vivamos nuestras vidas, ¿cierto? Delante de Él, ¿cierto? Toda nuestra vida para su gloria. No temamos a la muerte. Esa es la más difícil, ¿cierto? Pero no temamos a la muerte. Los creyentes no debemos temer a la muerte y por sobre todo no ignoremos su palabra, ¿cierto? Si estamos aquí en esta mañana, ¿cierto? Tenemos que recordar todas estas cosas. Y nuevamente no los conozco a todos los que están en este salón, ¿cierto? Pero si hubiese alguien, ¿cierto?, que aún no ha confiado en Cristo, te animo que pueda hacerlo hoy en día. ¿Cuál es la idea, cierto? Si alguien no está en Cristo, si no está bajo su autoridad soberana, ¿cierto?, está bajo su juicio. Y como veíamos antes, ¿cierto?, vamos a dar cuenta algún día, ¿cierto? Si no estamos en Cristo, estamos bajo su juicio. Pero el mismo Cristo, ¿cierto?, que tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿cierto?, Él mismo ofrece vida. Si alguien no lo conociera, ¿cierto?, vuelvas a Él, ¿cierto?, confíe en Él. Y para aquellos que el Señor ya nos ha salvado, ¿cierto?, por su gracia, vivamos, ¿cierto?, nuestra vida, toda nuestra vida, incluso cuando nadie nos esté viendo, ¿cierto?, toda nuestra vida para Él. Conclusión, hermanos, para poder ir terminando, me pasó un poquito, ¿cierto? Hemos visto, ¿cierto?, que Cristo le da un mandato, ¿cierto?, a su siervo, ¿cierto?, a su siervo Juan. Él revela su gloria, ¿cierto?, y Él gobierna sobre su iglesia. Y todo esto nos debería llevar a una respuesta, así como Juan, ¿cierto?, que se fue rostro a tierra, ¿cierto?, nos debería llevar a una respuesta, ¿cierto?, sumisión en adoración a Cristo. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a verlo como tenemos que verlo, ¿cierto?, a verlo correctamente, ¿cierto?, a confiar plenamente en Él, ¿cierto?, y a obedecerlo, ¿cierto?, con fidelidad. Vamos a orar.